Nos dan en este caso una diagonal D de un pentágono regular y nos piden trazar un pentágono regular a partir de su diagonal, que es esta magnitud D. Entonces voy a hacer aquí un pequeño esquema. Tenemos aquí un pentágono regular, más o menos así. Nos han dado su diagonal, una de ellas, esta por ejemplo, D, y nos piden construir el pentágono entero. Bien, para ello tenemos que saber que en un pentágono regular la relación entre la diagonal y el lado está en proporción áurea, o dicho de otra manera, cualquier lado de un pentágono regular es la sección áurea de la diagonal. El lado en un pentágono es la sección áurea de la diagonal. Entonces, a partir de ese concepto, pues tenemos que calcular pues todo el pentágono. Para ello, pues lo primero que vamos a hacer, como es lógico, es sacar la sección áurea de la diagonal, porque la sección áurea de la diagonal será la medida de cada uno de los lados de un pentágono regular. En un pentágono regular, como sabemos, todos los lados miden lo mismo. Entonces, pues sacaremos, sacando la sección áurea de aquí, la medida de todos los lados. Bueno, pues vamos a realizar la sección áurea de D, que para no molestar en el trazado podemos realizarla aparte, es decir, cogémosla para no ensuciar ahí el dibujo y que se vea más claro el trazado, lo vamos a realizar en una operación auxiliar. Cogemos la medida D, me la voy a llevar desde aquí hasta aquí, sería esta, a ver que se vea bien. Sí. Esa es la medida D. Bien, aquí en esta operación auxiliar le voy a sacar la sección áurea al segmento D. Trazamos una perpendicular desde un extremo, por ejemplo desde este, una perpendicular al segmento D, y nos llevamos hacia arriba la mitad de lo que mide el segmento D, es decir, medimos el segmento D, mide 69, luego será 34,5, un poco impreciso, pero intentaremos 34,5 justo ahí. 34,5, eso es. Bueno, pues unimos este extremo con el extremo del segmento D, este extremo de aquí, lo unimos. Ahora vamos a coger, pinchando en este punto que lo vamos a llamar P y abriendo el compás hasta X, de P hasta este punto que le hemos puesto de nombre X, trazamos un arco de circunferencia. Bien, este arco de circunferencia corta aquí en este segmento E a este lado. Bien, pues la sección áurea, si pinchamos en este punto que le ponemos de nombre F, por ejemplo, cualquier nombre por ponerle alguno, pinchamos en F, lo abrimos hasta E y lo dejamos caer hacia abajo. Bien, la distancia que hay, le pongo una flecha para saber la orientación del arco que venía hacia abajo. La distancia que estoy buscando es la distancia de F hasta este punto en concreto, que le debemos de poner también un nombre. Hay que ponerle nombre a todos los puntos. Esa distancia, este punto lo vamos a llamar punto 1, de F a 1, esa distancia es la sección áurea de la diagonal. Entonces, como ya sabemos que esa es la sección áurea, ya sabemos lo que mide el lado, es decir, sabemos que esto va a ser el lado 5, lado del pentágono, esta distancia. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, viendo aquí este esquema que he hecho aquí arriba, lo que vamos a hacer es lo siguiente, como sabemos la medida de la diagonal, sabemos este segmento rosa que es este, sabemos que estos son dos lados que miden los dos iguales, y que los dos miden esta distancia, sección áurea, miden esta distancia cada uno de ellos. Entonces, si yo pincho en este punto con la medida esta de aquí a aquí y hago un arco, y pincho luego en este otro extremo con esta misma medida y hago otro arco, donde se corten los dos arcos es ese vértice. Entonces ya tengo ese vértice de aquí. Le vamos a poner nombre a cada uno de los vértices B, C, D y E. O sea, tengo el vértice E. Pues vamos a ello, cojo aquí, trazo, o sea, calculo, mido esta distancia, pincho en este extremo y hago un arco. Pincho en este extremo y hago otro arco. Donde se corten los dos es el punto E. Ya tengo un vértice del pentágono.
pues vamos a seguir analizando esto. Bien, esta era una diagonal, pero como vemos, aquí la voy a hacer ahora en discontinuo para diferenciarla de la otra. Tenemos otra diagonal que mide exactamente lo mismo, es decir, esta diagonal tiene exactamente la misma medida que esta otra diagonal que he hecho aquí en línea discontinua. Entonces, si analizamos la cuestión, vemos que si pinchamos en este punto con el compás, con la medida D, con esta medida pinchando en este punto y hacemos un arco, y luego pinchamos en este otro punto con la distancia al lado, es decir, con la distancia al lado del pentágono, que es esta que he calculado aquí, esta de color naranja, donde se corte este arco con el otro es el punto. ¿Por qué? Porque está a la distancia D, porque he pinchado en este punto con la distancia rosa y he hecho un arco, luego tiene esta distancia ese arco, y luego he pinchado en este punto con distancia al lado, que es esta. Donde se corten los dos arcos es el vértice B. Pues vamos a ello. Es decir, tengo que pinchar en el extremo de aquí arriba con lo que mida la diagonal, con esta distancia, y hago un arco. Bien, y ahora tengo que pinchar en este vértice de abajo con distancia al lado, la distancia del lado del pentágono, que es esta. La cojo de aquí, pincho aquí. El punto donde se cortan los dos arcos, este punto es el vértice B. Y este de aquí inicial es el vértice A, que es este, A, que corresponde a este. Luego ya tengo tres vértices, el A, el E y el B. Los podemos ir uniendo, por ejemplo, de color naranja, para que se vea que corresponde con... Voy a repasarlo para que se vea bien el naranja. Era esa la distancia al lado. Luego esto es un lado que va de A a E. Bueno, en realidad tenemos un vértice más, no tenemos tres. Tenemos también el vértice D, que es este de aquí arriba, que se corresponde con este. Luego ya esto va tomando forma. Vale, eso es lado. Aquí tenemos otro lado. Entonces ya veo que nos falta únicamente el vértice C. Voy a trazar aquí en discontinua la diagonal esta que he hecho aquí en discontinua para que se vea que se corresponde con este segmento. Vale. Es esa de ahí, esa diagonal. Y ahora solo nos queda localizar el vértice C, que se hace igual que localizamos el vértice E. Es decir, como yo sé, tengo el punto D, que es este. Tengo el punto B, que es el otro extremo de esta diagonal, que es este. Pues para localizar C, simplemente pinchando en B con la distancia del lado, es decir, con esta distancia, pinchando en B con distancia al lado y haciendo un arco, y pinchando en D con distancia al lado y haciendo otro arco, donde se corten los dos arcos será C. Es igual que hemos localizado el vértice, exactamente igual. Entonces vamos a ello. Cojo la distancia lado, que es esta, pincho en D y hago un arco. Pincho en B con esa misma distancia al lado, y donde se corten tengo que prolongar un poco más el arco anterior. Ahí. Ese punto es C, el vértice C. Luego si uno ve con C y C con D, pues tengo aquí un pentágono perfectamente regular, un pentágono regular construido a partir de la magnitud de la diagonal que nos dieron como segmento inicial de esta distancia rosa. Bueno, pues este es el razonamiento y la realización de la construcción del pentágono regular dada su diagonal.